Hola naturistas, en el vídeo de hoy hablaremos de uno de los experimentos de psicología social más famosos y más conocidos y más polémicos de la historia de la psicología. Así pues, en el día de hoy hablaremos de el experimento de la cárcel de Stanford. El experimento de la cárcel de Stanford fue uno de los experimentos más polémicos y más conocidos de la historia de la psicología social, en el que participaron 24 individuos separados por carceleros y por prisioneros. El experimento fue financiado por el gobierno de los Estados Unidos, que querían comprender el origen de los conflictos del sistema penitenciario. En un anuncio del periódico local solicitaban participantes para un estudio relacionado con los efectos psicológicos de la vida en prisión, a cambio de $15 diarios. Contestaron 70 personas, de las cuales fueron seleccionadas 24, todos ellos estudiantes universitarios de clase media, inteligentes y sanos. Philip Zimbardo se había orientado en el experimento Milgram de la Universidad de Yale, en el que los maestros perdieron el control dando descargas falsas eléctricas a los actores que fingían ser alumnos. Por cierto, el experimento Milgram lo tenéis en uno de los vídeos de mi canal. Zimbardo quería dar un paso más allá, eliminando a los actores. Solo él, actuando como superintendente, y un colaborador asumiendo de alcaide, iban a ser los que iban a controlar el experimento. Su objetivo era muy similar al del experimento Milgram. Querían comprobar cómo personas normales podían cambiar su comportamiento llevadas a una situación límite. ¿Qué camino creéis que tomaría una persona normal ejerciendo la autoridad? ¿Ejercería la autoridad con autocontrol, moderación y justicia? ¿O ejercería la autoridad con abuso de poder, descontrol y sadismo? Os pongo en contexto. Un domingo de agosto de 1971, policías de verdad decidieron colaborar con el experimento y fueron a las casas a detener a 12 reclusos. El objetivo era que desde el principio los participantes se sintieran que eran arrestados y metidos en una cárcel real. La cárcel ficticia se situaba en el sótano en un departamento de la Universidad de Stanford, que fue acondicionado para que pareciera una cárcel real. Nada más llegar a la cárcel, los voluntarios fueron desnudos, inspeccionados, despojados, desinfectados y recibieron un uniforme que parecía una bata de hospital sin ropa interior, unas sandalias de gomas y un gorro. Se les ató una cadena al tobillo. Se les asignó un número a cada uno y no podían decir su nombre verdadero. Por su parte, los guardias no recibieron ninguna formación específica, tan solo una reunión de orientación, pero se les dio la libertad de mantener la ley y el orden sin utilizar la violencia física. Los guardias recibieron porras y uniformes caquis de inspiración militar, que habían escogido ellos mismos en un almacén militar. También se les proporcionó gafas de sol de espejo para evitar el contacto visual. A diferencia de los presos, los guardias trabajaban a turnos y en sus ratos libres volvían a casa. Aunque durante el experimento muchos se ofrecieron para hacer horas extras sin paga adicional. El experimento se descontroló rápidamente. Los prisioneros rápidamente sufrieron y aceptaron un trato denigrante y vejatorio por parte de los guardias. Y al final muchos de ellos al final del experimento mostraban trastornos graves emocionales. En el primer día todo transcurrió con normalidad, pero a partir del segundo día se produjo una rebelión, hicieron unas barricadas colocando unas camas en las puertas, quitándose además los gorros y los números. Fue el inicio de un conflicto que derivaría 5 días más tarde en la cancelación del experimento. Os pongo en contexto. Los guardias usaron todo tipo de estrategias para retomar el control, desde amenazar con un extintor hasta crear celdas de privilegio, castigar a los cabecillas de la rebelión desnudándoles y privándoles de la comida. Con ello consiguieron dividir a los reclusos y hacer que ya no actuaran como grupo. Esta treta fue muy efectiva porque ya no se volvieron a producir disturbios a gran escala. Los guardias empezaron a mostrar conductas abusivas que poco a poco con el tiempo se convirtieron en conductas sádicas.
Si bien habían recibido órdenes de no dañar físicamente a los reclusos, con el tiempo se llevó a cabo todo tipo de violencia psicológica. Identificaban a los reclusos por su número, evitando a toda costa llamarlos por su nombre real. Los enviaban constantemente a confinamiento solitario. Los desnudaban, los obligaban a hacer flexiones constantemente en el suelo. Les obligaban a dormir en el suelo, les colocaban unas bolsas de papel en la cabeza y se abandonaron rápidamente la higiene y la hospitalidad hacia los presos. El derecho a ir al lavabo se convirtió en un privilegio y con cierta frecuencia les era denegado. Les obligaban a hacer sus necesidades en baldes. Además, la comida con cierta frecuencia les era denegada como forma de castigo. Y como humillación se les obligó a ir desnudos. Entre los guardias había diferentes actitudes. Estaban los guardias duros pero que a la vez eran justos, los colegas que les hacían favores a los reclusos, y luego estaba John Wayne, un guardia que dejó y humilló repetidamente a los reclusos porque se metía demasiado en su papel. A medida que el experimento iba evolucionando, muchos de los guardias iban aumentando su nivel de sadismo. Particularmente por la noche, cuando ellos creían que las cámaras estaban completamente apagadas. Los investigadores vieron que aproximadamente un tercio de los guardias mostraban conductas sádicas. Por el lado de los reclusos también habían distintas conductas según Zimbardo. 4 de ellos tuvieron crisis nerviosas, incluyendo una erupción psicosomática por todo el cuerpo. Otros actuaban como buenos reclusos haciendo lo que los guardias les ordenaban. Y luego estaban los presos 5401 y el 416. El primero fue desenmascarado por Zimbardo y sus colaboradores después de leer un correo que recibían los reclusos en el que se descubrió que era un activista radical y que pretendía vender una historia a un periódico clandestino, creyendo que era un experimento del gobierno para controlar a estudiantes radicales. Se desconoce hasta qué punto el preso 5401 sufrió la ira de los guardias de Zimbardo por este descubrimiento. Por otra parte, el preso 416 era el sustituto de un preso que había abandonado el experimento. El 416 llegó a última hora y se encontró con todo el horror de repente. Nada más llegar inició una huelga de hambre para forzar su liberación, siendo sancionado en la celda de castigo. Cuando el recluso fue mandado a la celda de castigo, al resto de los reclusos le dieron la opción de liberarlo a cambio de entregar sus mantas. Sin embargo, ninguno de sus compañeros entregó sus mantas para que el recluso 416 fuera liberado. Finalmente, Zimbardo intervino para que el recluso 416 volviera a su celda. Finalmente, a los 6 días del experimento, Zimbardo puso fin al experimento al comprobar las vejaciones y humillaciones a las que estaban siendo sometidos los reclusos. Y cuando una colaboradora, Christina Maslach, que accedió al sótano de Stanford, protestó aireadamente por la situación denigrante de los reclusos. Zimbardo citó lo siguiente como conclusiones del estudio, reforzando a su vez el estudio del experimento Milgram. Cualquier persona puede comportarse de manera despiadada si tiene cierta autoridad en una situación crítica y que cualquier persona puede derrumbarse psicológicamente sometida a una gran presión. Este experimento volvió a demostrar que el ser humano es capaz de hacer lo peor cuando se le otorga autoridad para resolver conflictos, actuando de la forma más despiadada. Por eso podemos entender el comportamiento de ciertos policías durante su trabajo o de ciertos comportamientos inhumanos que se han dado por partes de militares durante un conflicto bélico. Y ahora te lanzo una pregunta. ¿Crees que serías capaz de sacar lo peor de ti si te dieran autoridad en tu trabajo? ¿Crees que es correcto que la humanidad esté estructurada por jerarquías? Ahí lo dejo. Y como siempre, si te ha gustado el vídeo, dale a like, suscríbete, comenta, comparte, dale a la campanita y sea agradecido con la madre naturaleza. Gracias, gracias, gracias. Un saludo.